Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a revisar un tema muy interesante. Disculpen el audio, disculpen que suene un poco de eco, pero es que estamos en un espacio que así lo permite. Ni modo. En estos momentos quisiera abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el protoconstitucionalismo mexicano. Es un tema que seguro será familiar a algunas y algunos de ustedes, sobre todo porque cuando hablamos de proto, hablamos del periodo previo a la generación de la primera constitución, ¿no? Primera constitución que tenemos en nuestro país es la constitución de 1824, es una constitución de corte federalista y republicano, pero para poder llegar a ese punto, luego de tantos episodios interesantes en los 300 años novohispanos, pues tuvieron que haber algunos elementos desencadenantes. Muchas personas aseguran que es la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos los factores fundamentales que permitan no solamente a México independizarse, sino también generar su primer texto constitucional. Y aun cuando esto es parcialmente cierto, honestamente tendríamos que realizar un estudio mucho más objetivo y profundo para entender cómo transicionamos de un poder novohispano a un poder independiente y creamos nuestras primeras estructuras normativas. Las invito a revisar el siguiente contenido. Eh, para poder entender los primeros años de nuestro país como una nación independiente, una nueva nación en el concierto internacional, necesitamos revisar el periodo previo, y me parece que el periodo previo es de más de 100 años. Es un periodo que arranca formalmente en el año 1700 y que, bueno, pues va a tener sus consecuencias más tangibles para nuestra vida como país para 1821. Y es que arrancando en el año 1700, pues inicia formalmente una nueva familia a cargo de la corona hispánica. Me refiero a los Borbones. El último rey, el último emperador hispánico que tuvieron los Habsburgo fue Carlos II, Carlos el Hechizado, quien tras haber experimentado el sufrimiento corpóreo, haber sido engendrado de manera endogámica, incestuosa por todos sus familiares, pues sufrió mucho en su salud, vivió tormentos a lo largo de su vida, se creyó que estaba poseído por el demonio, se le practicaron exorcismos, se le obligó a beber aceites benditos para tratar de mejorar su situación. Carlos II, que insisto fue el último gobernante de los Habsburgo, ve el final de su vida en el año 1700, sin tener descendencia. Es un monarca que es aparentemente infértil, es prógnata, que esto no tiene ninguna implicación fisiológica, pero para que lo imaginen un poco, no escuchaba bien, no veía bien, sufría muchas dolencias y todo, insisto, por esta dinámica reiterada, enferma, tóxica de sus parientes de no entregarle el poder a nadie más que a miembros de su familia. Así que sostenían relaciones sexuales entre ellos para pues asegurar o preservar la pureza de la sangre. Al morir Carlos II, quien muere ya en medio pues, de nebulosas, pues no sé si de fantasías, porque llega un momento en el que en sus delirios pues escapaba al Escorial a abrir las tumbas de sus ancestros, abrió la tumba de su primera esposa para abrazar sus restos, ya en medio de estos, pues de estos escapes paranoicos, esquizoides. eh, Carlos II deja un testamento en el que indica que el próximo monarca después de él será un sobrino que no es Habsburgo, un sobrino que es sobrino también de Luis XIV, de Luis XIV de Francia, este rey absolutista, este rey déspota, ¿no? Su sobrino de Luis XIV, el príncipe de Borgoña, va a heredar el poder
directamente de Carlos II a su muerte. Y esto pues genera muchas dudas porque los Borbones de alguna manera pues no eran los principales amigos de Europa. Eran reyes que se habían separado del poder religioso, que se habían separado de estructuras de poder que reconocían la autodeterminación de ciertos pueblos, y esto, aunado a una armada muy sólida, hacía que los Borbones se vieran sumamente narcisistas, distantes de las viejas nociones renacentistas, y al contrario, ¿no? Pasaran a un plano de bastante incomodidad. Así que bueno, la llegada de los Borbones no fue ni la más aceptada, fue cuestionado el testamento de Carlos II, pero aún así llegaron al poder. Hubo una guerra de sucesión en la que estuvieron involucrados los británicos que finalmente se quedaron con el estrecho de Gibraltar como costa de esa guerra en la que defendieron el honor galo. En fin, como sea, la llegada de los Borbones a la península significa un nuevo periodo de poder, la implementación de nuevas estrategias, de nuevos lenguajes, de nuevas miradas hacia la administración de la riqueza y el poder. Felipe V, Felipe era el sobrino de Luis XIV, Luis de Francia, había renunciado a sus derechos nobiliarios en Francia, había renunciado a ser eventualmente el rey de esa nación, si es que la línea sucesoria se lo permitía, había renunciado a ello para encabezar la monarquía hispánica. Sin embargo, pese a que marcó él un punto y aparte, él marcó distancia respecto a lo que estaba sucediendo en Francia, él terminó implementando lo mismo que hacía su tío en las tierras galas. ¿Y qué hizo Felipe V al ser el primer monarca Borbón? Pues generó una serie de reformas, impulsó una serie de reformas que sin duda impactaron en todo el territorio español, en la península ibérica, y que eventualmente también generaron mucho escándalo de este lado del mar. Es decir, en todos los territorios de ultramar que tenía España, que como bien sabemos, pues le daban la vuelta al globo. Felipe V promueve una serie de reformas a las cuales les vamos a llamar reformas borbónicas. La primera que se impulsa es generar una armada mucho más fuerte. Y es que se dio cuenta de que todo el territorio que comprendía el imperio español, por ejemplo, en América, pues era un territorio que no estaba controlado de manera definitiva. Es más, sobre el 50% de los territorios de este lado del mar estaban en posesión plena de los españoles. El resto de territorios, desafortunada o afortunadamente, estaban en manos de los indios. Y utilizo la palabra indio porque es el apelativo correcto, el epíteto correcto, para calificar a los pueblos originarios de América. Recordemos que indio resulta de la noción, ya no sé si equivocada, y no sé si equivocada porque fuimos calificados como indias occidentales, de que, bueno, nosotros pertenecíamos al extenso territorio de las Indias. Los españoles, bueno, se dieron cuenta de que no éramos las Indias Orientales y dijeron, bueno, pongámosle otro nombre, no son las Indias Orientales, pero entonces son Indias de Occidente, no incorporándonos o más bien no asumiendo que somos un continente diferente. Bueno, no importa. Como sea, en esta división de territorios, pues solo el 50% del territorio estaba en manos de los españoles. Por ejemplo, Nueva España, de Aguascalientes hacia arriba, pues eran territorios que no habían sido conquistados o plenamente reducidos. Indígenas, rarámuris, coras, seris, conchos, yaquis, no habían sido reducidos. ¿Y qué significa esto? Que no habían sido conquistados plenamente. Cuando los Habsburgos se dieron cuenta de que no podían reducir a los pueblos del norte porque habían aprendido a utilizar armas de fuego, se habían cristianizado y además cabalgaban, bueno, no se habían cristianizado todos, pero sí habían aprendido del español sus tácticas de guerra. Implementó una estrategia diferente. Lo que hizo fue enviar a jesuitas, enviar a dominicos, enviar a agustinos al norte para que fundaran misiones y eventualmente ya con pueblos pacificados por el uso de la religión, por el uso del discurso espiritual, ahora sí
mandaba a pequeñas guarniciones que se instalaban en las fronteras, las cuales fueron llamadas presidios. Esta estrategia se mantuvo durante muchos años y durante la época de los Borbones se ve plenamente acentuada. No se hacen más misiones, pero sí se hacen muchos presidios, es decir, fortificaciones ubicadas en el norte para tratar de combatir, reducir, aniquilar a los pueblos indios belicosos, ¿vale? Esta es la primera gran reforma. Vamos a tratar de arrebatarles el territorio a todos estos pueblos que están ubicados al norte de Nueva España, que están ubicados en la región del Cauca, en Colombia, estos territorios que están al sur, cerca de Bariloche, en Chile o Argentina. Vamos a tratar de reducirlos, arrebatarles lo propio. Adicionalmente, en esta burocracia borbónica vamos a ver varias reformas, varios cambios. Los Habsburgo habían sostenido una estructura de poder desde la vieja tradición trastamara, luego acentuada o destacada por los propios Austria, por los propios Habsburgo, donde se reconocía el papel de las repúblicas de indios, repúblicas de españoles, se les reconocía pues los derechos a los criollos. Y esto ciertamente lleno de corrupción, porque finalmente los pueblos, cuando no los regulas del todo, asumen liderazgos de facto, liderazgos de hecho que pueden ser muy corruptos y despóticos, había permitido que se desarrollaran plenamente cada uno de los pueblos o jurisdicciones que hasta el año 1700 pues habían mantenido pues cierto bienestar, cierto beneficio de seguir vinculados a la corona española. Cuando llegaron los Borbones, en lugar de mantener esta separación, esta distinción de indios, españoles, criollos, etcétera, lo que hace es erradicar, para empezar, jurisdicciones, monopolizar el poder desde España, desde su casa, que Carlos III terminó asignándole en Madrid, y desde allá se generó la estructura de burocracia que gobernaría los territorios de ultramar. Esto no está padre porque finalmente los criollos que antes tenían autoridad se vieron, puestos a un lado, ¿no? Estamos olvidados y abandonados. Los indígenas que habían tenido poder, los indios, estas repúblicas de indios también fueron de alguna manera subestimadas, reducidas. Entonces, pues bueno, los grupos de poder también se vieron vulnerados. Y esta nueva burocracia donde solamente gobernaban los elegidos por los Borbones, que eran españoles, que venían directamente de la península, bueno, generó mucha inconformidad. Sabemos que se creó una nueva estructura donde las alcaldías mayores, las alcaldías menores, las gubernaturas le dan paso eventualmente a alcaldías, intendencias, corregidurías, que es una estructura, insisto, diferente. Cambiamos del modelo provincial al modelo de intendencias y esto cambia radicalmente la manera de distribuir la riqueza. Los Borbones querían maximizar la utilidad de sus territorios y minimizar las posibilidades de corrupción, pero su corrupción o su modelo de corrupción se basaba en el hecho de que la gente que gobernaba no era elegida por ellos, era gente diferente. Entonces, digamos que esto generó mucha controversia. Les hablaba de que dentro de estos cambios se intercambia el modelo de provincias y reinos por el de intendencias, se crean muchas intendencias, se hace una recaudación tributaria homogénea, lo que significa que los impuestos son cobrados prácticamente de forma equitativa ante todos, ya no hay una distinción entre una tributación pues más amable con los indígenas, los indios terminan pagando los mismos tributos, mientras que los españoles, bueno, mantienen la misma línea. Reactivación minera, pues justamente en el siglo XVIII, que es 1700 al 1800, pues vamos a ver el auge de algunas regiones que habían sido exploradas por los Habsburgo, pero no del todo. Zacatecas, Chihuahua, Durango. Vamos a ver que todo el norte que había sido abandonado por los Habsburgo va a tratar de ser conquistado de manera definitiva por los Borbones. No lo logran, pero sí significa un auge territorial distinto. Si ustedes van al norte del país, se van a dar cuenta de que buena parte de las iglesias o de las ciudades, desde Aguascalientes para arriba, en tiendas de San Luis, Matehuala, propio Santiago, Nuevo León, Monterrey, prácticamente todas las ciudades van a encontrar su auge en el siglo XVIII.
Y finalmente vamos a ver un rompimiento con la relación poder-iglesia, ¿no? O monarca-iglesia. Antiguamente, ustedes seguro están conscientes de la existencia de patronatos regios, ¿no? Esta alianza, antes de la llegada de los Borbones, antes de 1700, existía una alianza entre la corona de España y en general varias coronas europeas con la iglesia. A eso le llamábamos patronatos. La iglesia te permitía elegir a los miembros del alto clero, a ti monarca, y tú a su vez, pues le garantizabas a la iglesia que iba a poder evangelizar a todos los pueblos, que iba a poder contar con un presupuesto y que además pues ibas a defender y construir sus templos. Entonces, esta relación que había permitido a la iglesia involucrarse en la administración de poder, involucrarse en los puestos públicos, va a romperse con los Borbones. Y es que esto, llamado regalismo, distancia en gran medida a la iglesia y vuelve a colocar al rey como la parte fundamental de la pirámide. Para esto es importante mencionar, recordamos que existe una relación de poder real hacia Dios y una relación de poder civil hacia el pueblo, que habían respetado todos los gobiernos antes del año 1700. Con la llegada del despotismo ilustrado, del absolutismo, vamos a ver que el monarca se siente absoluto, se siente definitivo, es un monarca que asume que el poder le llegó por obra y gracia del universo y que no es un representante del poder popular ante Dios, al contrario, el propio monarca es una manifestación de Dios, una manifestación, no la representación popular, y por ende no tiene que quedar bien con el pueblo y mucho menos con Dios. Es una manifestación de poder, una manifestación de autoridad, porque así lo exige la tradición. Por lo menos esa es la visión que tenían los absolutistas. Esto evidentemente generó muchos vicios, 100 años de abusos, 100 años de excesos, generaron un crecimiento económico interesante, pero al mismo tiempo el despotismo ilustrado resultó en gobiernos que fueron víctimas pues, de revoluciones sociales donde los monarcas pues, fueron y sus familias fueron asesinados de manera vil, ¿no? Lo vimos en Rusia, lo vimos en Francia, y bueno, en España no sucedió, pero casi. Muy bien, vamos a ver que en este periodo encontramos algunos textos constitucionales interesantes. Ya acaba el siglo XVIII, ya vimos todas las reformas, esto generó mucha inconformidad, el pueblo estaba inconforme, sobre todo de este lado del mar, en América, estaba inconforme con que sus viejas estructuras de poder, sus viejas jurisdicciones fueran reducidas, fueran olvidadas, y que en cambio fueran dispuestos en las principales posiciones, pues monarcas bastante agresivos, ¿vale? Bueno, no monarcas, funcionarios bastante agresivos que habían venido ungidos por el monarca. Felipe V, Carlos III, bueno, hay varios monarcas, ¿no? Aquí, en esta inconformidad, yo les hablaba, por ejemplo, de las reformas tributarias. Recuerden, el principal propósito de los Borbones era maximizar la utilidad, maximizar la ganancia. Y para ello necesitabas unificar las clases sociales, por así decirlo, para cobrarles a todos impuestos, muchos impuestos. Así que una de las primeras cosas que hicieron, además de hacer estas modificaciones tributarias, fue que dentro de estos primeros 100 años, me refiero del 1700 al 1800, técnicamente y siendo específicos en 1792, 1793, se emprendiera el primer gran censo de Nueva España. A este censo se le va a llamar censo de Revillagigedo, porque el virrey que motivó este censo poblacional fue el virrey Revillagigedo. Este censo tuvo como principal propósito saber cuántas personas habitaban en las intendencias de Nueva España para con ello cobrarles impuestos. No te puedo cobrar impuestos si no sé que existes. Y ese fue el principal reto de los Borbones en muchos de sus territorios. Una vez llegado el siglo XIX, de 1800 para adelante, evidentemente los primeros en inconformarse fueron los segmentos sociales que se vieron vulnerados con las reformas borbónicas. Entiéndase
los criollos, entiéndase los indígenas, entiéndase la iglesia, ¿no? Todos estos pequeños grupos de poder que se vieron vulnerados o disminuidos van a ser quienes se rebelen sistemáticamente. Y seguro tú ya estás pensando que es cierto, porque analiza los primeros movimientos de independencia. O son orquestados por criollos, o son orquestados por la iglesia, o son orquestados en tercera o cuarta instancia por los pueblos originarios, que hasta eso pues mantuvieron el status quo y se fueron a refugiar a la organización tradicional y política de las parroquias, de las iglesias, para no perecer en estas reformas borbónicas. Siendo así, criollos e iglesia, pues van a ser los instigadores de reformas interesantes que se convirtieron en documentos, si bien es cierto, no oficiales, documentos normativos que ya sugerían nuevos ejes rectores para la creación de una nueva nación. El Bando del Aguacatillo de 1810, la Constitución de Cádiz de 1812, los elementos constitucionales de 1813. Analicemos, por ejemplo, el Bando del Aguacatillo, que es un documento, insisto, muy antiguo. Ahí les dejo un código QR para que ustedes revisen de qué se trataba este texto. Este Bando del Aguacatillo va a buscar la autonomía total frente al virreinato. Es decir, no quedaba muy claro a la llegada de los franceses. Bueno, esto es importantísimo y lo estoy omitiendo, disculpen. Estos textos nacen posterior a un conflicto muy fuerte que hay en España. Imagínense que en la España borbónica, gobernando en su momento Carlos IV, sufren la invasión de los franceses de Napoleón Bonaparte. Recuerden que Napoleón Bonaparte fue un corso, un hombre nacido en Córcega, al sur de Francia, frente a Italia, que luego de la Revolución Francesa se encargó de asumir el liderazgo de ciertos grupos militares y posteriormente se volvió un emperador, el jefe de gobierno de Francia. Y como principal enemigo de los Borbones de Francia, del absolutismo francés, cuando cae el absolutismo en Francia y se instaura el modelo republicano francés y posteriormente un imperio, vamos a ver que Napoleón Bonaparte va a perseguir a los Borbones a todos aquellos lugares a donde se refugiaron. Y él considera que la transición de los Habsburgo a los Borbones en España es parte de esa escapatoria acaecida 108 años antes. Y esto sucede, esto se experimenta. Entonces persigue a la dinastía borbónica en España con el miedo de que los Borbones desde allá pudieran saltar a Francia, obliga a que Carlos IV dimita, todo esto en el año de 1808, y en el lugar de Carlos IV, rey de España, una vez que dimitió a la corona, pone a su hermano, a José Bonaparte, al que la historia, de manera bastante extraña, le conoce como Pepe Botellas, que no necesariamente es apegado a la realidad, porque hasta lo que ahorita se conoce, José Bonaparte era abstemio, no bebía alcohol. Pero bueno, con la dimisión de Carlos IV viene un vacío de poder en España en 1808 y dicen, bueno, si el rey dimitió por el uso de la fuerza, fue coaccionado por violencia y ahorita hay un espurio que es José Bonaparte a cargo del poder, ¿en dónde radica la soberanía? Carlos IV ya no la tiene porque él renunció a la corona. José Bonaparte la tiene de manera fáctica, la asumió de hecho, obligando a Carlos IV a renunciar a la corona, entonces no tiene autoridad. Técnicamente la autoridad y la soberanía radican en el hijo entonces de Carlos IV. Si el rey dimite, su primer heredero, su primogénito, es quien hereda el poder, y en este caso es Fernando. Su hijo Fernando, posteriormente conocido como Fernando VII, es el heredero del poder. Pero Fernando VII está dando vueltas en España,
no buscó salir de la península ibérica y alojarse en Brasil como sucedió con los portugueses, ¿no? Él no quiso venir ni a Nueva España, ni a Nueva Granada, ni al Río de la Plata, se queda en España en espera de los movimientos políticos que ahí se dan. Y de manera pues prácticamente paralela, esta discusión de en dónde está la soberanía, si no está en manos ni de Carlos IV ni de Fernando VII, obliga a la creación de algo llamado la Junta Central. La Junta Central de Valladolid, la Junta Central, es una reunión de varios consejeros, de representantes de muchas intendencias o provincias o reinos, se van a reunir y van a discutir sobre cuáles son las decisiones que se tienen que tomar a la ausencia de un rey. Como no están legitimados, las decisiones que tomen como Junta Central y que afecten directamente con los virreinatos van a ser desconocidos por los pueblos de América y en general de todas las latitudes. Porque imagínate que la Junta Central designa un virrey o le manda indicaciones a un virrey. Pues tú, como pueblo novohispano, tú reconocías la autoridad del monarca, no la autoridad de la Junta Central. Y como tú no estás de acuerdo con eso y tampoco mandaste representantes, van a buscar que los virreinatos tengan autonomía frente a las juntas centrales, no frente al monarca, frente a las juntas centrales. Estos virreinatos desean tener juntas cada uno, es decir, que Nueva España tenga su propia junta, que Nueva Granada tenga su propia junta, que en fin, tengan sus propios órganos deliberativos o legislativos para tomar decisiones frente a la ausencia de un monarca. Nadie pela a José Bonaparte. La segunda cosa que persigue el bando del Aguacatillo, que por cierto es inspirado, es empujado por José María Morelos y Pavón, es la abolición de castas y la abolición de la esclavitud. Además, la eliminación de cajas de comunidad. La eliminación de las cajas de comunidad es eliminar el modelo que implementaron los Borbones con los pueblos originarios. Dijeron, a mí no me importa si aquí viven indios y españoles, yo los voy a meter a todos en el concepto de cajas de comunidad y todos me tienen que pagar tributo. Oye, pero que nosotros somos las caltecas que teníamos un acuerdo con el rey, me vale gorro, me van a pagar igual. Yo creé cajas de comunidad que son básicamente organizaciones administrativas que van a englobar a las comunidades pues, más alejadas de las ciudades. Van a eliminar las cajas de comunidad porque esto endeudaba mucho a los indígenas, además de que era intransigente con los mestizos y criollos que habitaban esas ciudades. Adicionalmente, la extinción de deudas y de estancos. Se generaron muchas deudas respecto al pago de tributos y también los estancos pues eran impuestos cobrados directamente sobre bienes importados o exportados desde la Nueva España. Entonces, esto afectaba finalmente el consumo de los pueblos originarios y en general de la vida de los habitantes de América. La Constitución de Cádiz se vuelve el documento en respuesta desde España a estas inquietudes que ya comenzaban a tener en Nueva España, en Nueva Granada, en el Río de la Plata. Empiezan a ver que desde este lado estamos mandando documentos, mandando posicionamientos políticos como el bando del Aguacatillo, donde no estamos de acuerdo en respetar la autoridad de una junta central que no nos consideró de origen. Y que no estamos de acuerdo con que Fernando VII se siga haciendo de la boca chiquita y que no asuma su responsabilidad como monarca. La Constitución de Cádiz, entonces, es la respuesta tanto de la autoridad monárquica, porque Fernando VII se posiciona gracias a esta Constitución de 1812, es una Constitución que devuelve al poder a Fernando VII, pero no lo devuelve de forma aislada. Lo devuelve acompañado de todos los trabajos de reflexión jurídica que hasta ese momento se habían generado. Y en este caso en particular, pues si ya había existido una imaginación de soberanía, ¿quién tenía que darle de nuevo la soberanía a Fernando VII? Pues el pueblo. ¿Y quién iba a representar al pueblo? Pues los representantes de todas las provincias, de todas las intendencias, de todos los reinos que componían el gran imperio español. Y eso
generaba la idea de que teníamos que crear una monarquía parlamentaria. El monarca se debe a sus representantes en todos lados y los representantes conectan el poder civil, evidentemente, con el pueblo. Así que la Constitución de Cádiz se vuelve un documento normativo avalado por Fernando VII y acompañado, robustecido con diputados que representaron todos los territorios de América. Y en general, pues bueno, de todas las posesiones de los españoles. Esta idea de una división parlamentaria, bueno, de una monarquía parlamentaria que iba en contra de la visión absolutista de poder, primero instauró una división de poderes, generó diputaciones y provincias. Nació de manera implícita la ciudadanía, porque en los primeros artículos de la Constitución de Cádiz, la cual les pongo también aquí, establece que esta Constitución va a regular las relaciones de los españoles de aquí y de los españoles de allá. Es decir, sin decirnos ciudadanos, ya se nos califica como españoles. La enseñanza pública y la libertad de oficio son otros principios reconocidos por esta Constitución. Si se dan cuenta, es un hermanamiento entre la península ibérica y en general América misma. Y hace mención de la abolición de la tortura. Hay que recordar que esta Constitución fue tan importante que, de hecho, la plancha del Zócalo capitalino, el de la Ciudad de México, donde está el Zócalo y la banderota, se llama Plaza de la Constitución, pero no es debido a la Constitución ni la del 24, ni la del 36, ni la de... No, es la Constitución de Cádiz de 1812. Y finalmente, revisemos los elementos constitucionales. Es un texto que se emite después por Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón, un sujeto muy ilustre, lo pueden revisar también, su texto a partir del código QR que aquí les ofrezco. Hacía hincapié en que la religión católica sería la única, que la soberanía de toda América radicaba en Fernando VII. Insisto, venían discutiendo mucho sobre dónde estaba la soberanía, en quién estaba, en la Junta Central, en el monarca. Al final el resumen fue, está en un parlamento y está en un monarca. En los dos está la soberanía. Se estableció la idea de un Congreso Nacional Americano que fuera el protector de todo el territorio de Nueva España frente al monarca. Y se exigió la abolición de la esclavitud. Bueno, hasta aquí parte de las cosas que quería abordar con ustedes en este primer tomo. Les mando un abrazo.